Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo, y que finalmente parece tener una respuesta esperada por muchos. Si eres fanático de las telenovelas turcas, ese fenómeno que ha cautivado a audiencias en todo el mundo, seguramente conoces a Demet Özdemir y a Can Yaman, quienes conquistaron corazones con su química arrolladora en la pantalla. Su historia juntos, tanto delante como detrás de cámaras, ha sido un constante foco de atención mediática, alimentando todo tipo de especulaciones. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Qué hay de cierto en los rumores que los han rodeado durante tanto tiempo? Hoy, uno de los protagonistas, Can Yaman, rompe su silencio para aclarar la verdad sobre las calumnias que han salpicado a Demet Özdemir, y nosotros vamos a desgranar todos los detalles para ustedes, analizando cada palabra y cada matiz. Así que prepárense para un vídeo lleno de información detallada, reacciones esperadas y, sobre todo, la voz directa de uno de los protagonistas de esta historia. Antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les recuerdo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo constante es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido y analicemos las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Bueno, vamos directo al grano, porque la espera ha terminado y las verdades, al parecer, están saliendo a la luz. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un verdadero torbellino mediático, una montaña rusa de rumores y especulaciones, desde que protagonizaron juntos la exitosa telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos mercados hispanohablantes. Su conexión en pantalla era tan intensa, tan palpable, que traspasaba la pantalla y conquistaba a la audiencia de una manera impresionante. Casi instantáneamente los rumores de que lo que veíamos era más que actuación, de que existía una relación real entre ellos, comenzaron a volar como pólvora. Y como suele suceder en este exigente mundo del espectáculo, donde hay humo, a menudo hay fuego, o al menos, algo que se le parece mucho y genera interés. Durante un tiempo considerable ambos actores mantuvieron un perfil relativamente discreto, una estrategia que, sin duda, alimentó aún más la especulación. No confirmaban ni desmentían nada de manera categórica, dejando un vacío que los medios y los fans se apresuraban a llenar con sus propias teorías. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que sus carreras tomaban rumbos diferentes, con proyectos individuales que los llevaban a distintos países y situaciones, y sus vidas personales también evolucionaban de maneras diversas, los rumores, lejos de disiparse, se volvieron más intensos, más persistentes y, en ocasiones, francamente negativos y dañinos. Se han dicho y escrito muchísimas cosas, ¿verdad? Un auténtico bombardeo de información, a menudo contradictoria. Que si hubo una ruptura dolorosa y llena de reproches, que si existieron celos profesionales insalvables que minaron la relación, que si uno utilizó al otro para impulsarse en su carrera, aprovechando la fama del otro. Y lamentablemente con el inexorable paso del tiempo, algunas de estas verdades o rumores sin fundamento empezaron a ser presentados como hechos consumados, como realidades indiscutibles. A menudo estas narrativas eran alimentadas por fuentes anónimas, por amigos cercanos, que nunca se identificaban, o por la propia prensa sensacionalista que, seamos sinceros hasta la médula, a veces se inventa más de lo que investiga, priorizando la exclusividad y el escándalo sobre la veracidad. Lo más preocupante y lo que finalmente ha llevado a Can Yaman a romper ese muro de silencio y a tomar la iniciativa, es que estas especulaciones comenzaron a salpicar directamente la reputación de Demet Özdemir, insinuando comportamientos poco profesionales en el set, falta de ética, o incluso difamaciones que buscaban empañar su imagen pública y su carrera. Y aquí es donde entra la gran novedad que nos trae el título de nuestro vídeo de hoy, la noticia que ha generado tanto revuelo: Can Yaman ha decidido finalmente romper su silencio. Después de mucho tiempo de aparente pasividad, de mantener una postura distante ante los constantes comentarios y especulaciones, el actor ha hablado, y lo ha hecho de una manera contundente, clara y directa, buscando poner fin a las calumnias y defender firmemente la imagen de su colega y, en su momento, supuesta pareja. Según las últimas declaraciones de Can, que hemos analizado con lupa, las afirmaciones que se han hecho sobre Demet Özdemir, y por extensión, sobre su relación pasada, no son solo simples exageraciones o malentendidos, sino directamente falsedades que han causado un daño innecesario y, sobre todo, injustificado. Can ha sido muy claro en su palabras. Ha explicado que, si bien es cierto que existió un vínculo especial entre ellos durante la intensa grabación de la serie, una conexión que trascendió la pantalla y cautivó al público,
la narrativa que se ha construido a posteriori por parte de algunos medios y personas influyentes en el mundo del espectáculo no se corresponde en absoluto con la realidad de lo que vivieron. Él enfatiza con vehemencia que Demet es una profesional excepcional, una artista de un talento extraordinario y sobre todo, una persona íntegra y de gran valor. Lo que más le ha molestado, lo que ha sido el detonante final para su intervención, es ver cómo se han tergiversado los hechos, cómo se han retorcido las situaciones para pintar un cuadro negativo de Demet, insinuando que ella es la responsable de ciertas situaciones conflictivas o que tuvo un comportamiento inapropiado que afectó a terceros o a la dinámica del proyecto. El actor ha profundizado en el contexto de la fama y la exposición pública. Ha explicado que en su momento ambos intentaron conscientemente mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público, algo que, seamos realistas, en el vertiginoso mundo de la fama y las redes sociales, es casi una misión imposible de cumplir al 100%. Sin embargo, parece que esa discreción, esa voluntad de proteger su intimidad, ha sido interpretada por algunos como debilidad, como una falta de respuesta, o incluso como una confirmación tácita de las mentiras y los rumores que se contaban. Khan aclara rotundamente que las calumnias no solo son profundamente injustas para Demet Özdemir, sino que también manchan el recuerdo de una etapa profesional que para él fue sumamente importante, positiva y enriquecedora. Ha sido especialmente enfático al desmentir categóricamente cualquier tipo de conflicto, rivalidad o enfrentamiento entre ellos, y sobre todo, cualquier acción por parte de Demet que pudiera ser considerada perjudicial para él o para su carrera profesional. De hecho, Khan ha elogiado con admiración la profesionalidad de Demet en todo momento, destacando una y otra vez su dedicación al trabajo, su disciplina y su gran compañerismo en el set. Él considera que las difamaciones son un ataque no solo a Demet como persona y profesional, sino también a la integridad del trabajo que realizaron juntos, a la magia que crearon en pantalla y a la relación de respeto mutuo y admiración que siempre existió entre ellos. Lo realmente interesante y valioso de las declaraciones de Khan Yaman es que no se trata solo de una defensa genérica o un comunicado superficial, sino de un intento decidido y meditado por poner las cosas en su sitio, por restablecer la verdad y limpiar el nombre de su colega. Ha mencionado que si bien no entrará en detalles específicos sobre su vida personal o las complejidades de su relación pasada, sí sentía la necesidad imperiosa, el deber moral, de salir en defensa de alguien que considera que está siendo injustamente atacada y difamada ante la opinión pública. Para él, el silencio ante ciertas falsedades flagrantes se convierte en complicidad, y no está dispuesto, bajo ninguna circunstancia, a ser cómplice de la difamación y de la propagación de mentiras. Las reacciones a estas declaraciones contundentes no se han hecho esperar y han sido inmediatas y masivas. Los fans de ambos actores, que han seguido de cerca esta historia y han sido testigos de las injusticias, han mostrado un gran alivio y un apoyo incondicional, celebrando efusivamente que Khan haya decidido finalmente hablar y defender a Demet de manera tan clara. Muchos coinciden en que la prensa sensacionalista a menudo se ensaña con las figuras públicas, creando narrativas perversas que poco tienen que ver con la realidad, y que es necesario poner un freno a este tipo de comportamientos. Se valora enormemente que Khan Yaman, a pesar de su propia fama estratosférica, de las presiones mediáticas que él mismo sufre y de su propia trayectoria profesional, haya tenido la valentía, la integridad y la nobleza de salir en defensa de su colega y amiga. Este tipo de situaciones son un claro y doloroso ejemplo de cómo la línea entre la vida privada y la vida pública de los famosos es cada vez más delgada y permeable, y cómo las redes sociales y los medios de comunicación, con su inmediatez y su alcance masivo, pueden amplificar rumores, chismes y especulaciones hasta convertirlos en verdades absolutas y perjudiciales, si no se ponen frenos a tiempo y se exige responsabilidad. La intervención de Khan Yaman es, sin duda alguna, un acto de madurez personal y profesional, de empatía y de profundo respeto hacia su colega, demostrando que, más allá de las relaciones sentimentales que se especulan o se desean ver, existe un vínculo profesional y humano de respeto mutuo, de admiración y de lealtad que merece ser defendido ante cualquier ataque. Además, es importante destacar que estas declaraciones no solo benefician directamente a Demet Özdemir, ayudando a preservar su reputación y su imagen pública, sino que también contribuyen significativamente a limpiar la imagen de la propia serie Erkenci-Kuş, un proyecto que, recordemos, tuvo un éxito rotundo a nivel internacional y que para muchos representa un hito inolvidable en sus carreras. Las calumnias y los rumores negativos podían haber empañado ese recuerdo tan valioso, y al desmentirlas de forma tan categórica, Khan Yaman ayuda a preservar la percepción positiva de ese momento dorado en la historia de la televisión turca. En resumen, Khan Yaman ha decidido dejar atrás el silencio cómplice y confrontar de frente las falsedades y las calumnias que han circulado sin piedad sobre Demet Özdemir.
Ha defendido con firmeza su profesionalismo intachable, su integridad como persona y artista, y ha desmentido categóricamente cualquier tipo de conflicto, mala acción o comportamiento perjudicial por su parte. Sus palabras son un potente llamado a la verdad, a la justicia y a la sensatez, y un claro mensaje contundente de que la difamación, la calumnia y el daño a la reputación no tienen cabida en el exigente y a veces despiadado mundo del entretenimiento. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro análisis detallado de las recientes y reveladoras declaraciones de Can Yaman. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado clara, esclarecedora y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este polémico tema. Es reconfortante ver cómo a veces, las figuras públicas deciden tomar las riendas de su propia narrativa, alzando la voz para defenderse de las injusticias y poner las cosas en su sitio, demostrando valentía y un gran sentido de la responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Agradecemos enormemente su tiempo, su atención y su interés en los temas que traemos para ustedes con tanto esfuerzo y dedicación. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema tan candente. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creían en los rumores que circulaban? ¿Creen que la prensa debería ser más responsable y rigurosa con la información que difunde sobre las celebridades? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran y significativo *me gusta*. Su like es una señal de apoyo invaluable para nosotros y una gran motivación para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas estrellas y que podrían estar interesados en conocer la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Únanse a nosotros y sigamos compartiendo juntos lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces.